Nuestro tema de hoy es del vientre al cielo. La vez pasada nos quedamos en Éxodo 20 y hoy viene como un paréntesis, una pausa porque nos vamos a quedar en una línea de Éxodo 20. Cuando Dios da el decálogo, nos vamos a ir al quinto mandamiento que es no matarás. Y bueno, vamos a iniciar como todos los miércoles encomendándonos a San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Y bueno, hemos estado todos estos programas desglosando una novena bellísima que aquí los obispos de Estados Unidos nos han invitado a orar, que es la novena por la vida. Y el día de hoy la intención es que los líderes cívicos trabajen por la protección de toda vida humana en cada etapa y circunstancia. La Declaración de la Independencia afirma audazmente que el primero de nuestros derechos inalienables es el derecho a la vida. Y el derecho a la vida de estos bebés tan pequeñitos. Este bebecito, que es el niño Dios, es como del tamaño de mi ojo, es de un bebé de 2 meses, es decir, de 8 semanas. Y esta vida nos la dio el Creador. Sin embargo, a pesar de haber sido proclamado tan solemnemente, el derecho a la vida está hoy amenazado a menudo y es negado, especialmente en los momentos en que la vida es más frágil. Lo primero que nuestras leyes deben hacer es proteger la vida. Incluso con la reciente anulación de Roe versus Wade. Roe versus Wade es una ley que entra a partir de 1973. Tuvo una caducidad de 49 años, no pudo llegar a los 50, donde se quitaba la pena de cárcel a la madre que quería eliminar la vida de su hijo en el vientre. Y era, vamos a decirlo entre comillas, un derecho nacional. Dejó de ser un derecho nacional y se pasó a las legislaciones de los estados. Continúo leyendo. Muchos estados todavía no reconocen a los niños en el vientre materno como personas. Aún declaran que el aborto es un derecho. Además, muchos dirigentes políticos trabajan de una manera activa para aumentar el acceso al aborto. Algunos falsamente lo describen como atención de la salud e incluso como un derecho fundamental. Voy a hacer aquí otro paréntesis. Hemos llegado tanto a cerrar nuestros corazones y a endurecerlos porque iniciamos a veces cediendo al mal bajo pretextos falsos, bajo excusas. Y hace unos días yo leí, no voy a decir de quién, pero una artista muy conocida decía que los políticos que no favorecieran la despenalización de esta violencia en el vientre debían ser asesinados. Así, debían ser asesinados. Y realmente es lo mismo porque es asesinar una vida dentro o fuera del vientre por la razón que sea. Y bueno, seguimos leyendo. Algunos falsamente lo describen como atención de la salud e incluso como un derecho humano fundamental. Las leyes y políticas que legalizan o promueven un mal intrínseco como el aborto violan la virtud de la justicia. Recordemos que la misericordia de Dios es infinita, pero que también Él es la justicia. Los que trabajan como funcionarios públicos y dirigentes cívicos tienen el deber de servir al bien común y por tanto tienen la profunda obligación de salvaguardar este derecho fundamental mediante nuestra propia oración. ¿Cómo podemos proteger la vida? Rezando el Santo Rosario. Testimonio y participación cívica. Podemos alentar a nuestros dirigentes a responder de verdad a su llamado a proteger a los derechos de todas las personas, pues no puede haber de verdadera democracia si no se reconoce la dignidad de cada persona y no se respetan sus derechos. Como Sonia siempre nos dice, que es nuestro manual de vida, que es la palabra de Dios que contiene la verdad, que Dios es la verdad, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es todo un evangelio sobre el amor, incluye también la sexualidad y obviamente la vida. Y en la encíclica Evangelium Vitae nos va desglosando, explicando cómo toda la palabra de Dios, toda la Biblia nos habla sobre estos temas tan importantes que es la vida, Evangelio de la vida.
Actos de reparación. Bueno, aquí nos sugieren sacrificar parte de nuestro tiempo libre para hacer un pequeño acto de servicio, como preparar un desayuno para la familia, escribir una nota de aliento para un compañero de trabajo o rezar por las intenciones de un amigo. 2. A veces las restricciones a la libertad religiosa limitan nuestros esfuerzos para vivir el evangelio de la vida. Debemos ser libres de vivir nuestra fe católica en la esfera pública. Entonces, otra de las cosas que nos propone es hacer una oración por la libertad religiosa para que los cristianos siempre sean libres para respetar y proteger y defender la vida humana. Esta semana estuve volviendo a escuchar algunas noticias de otros países. De verdad que llegamos a cosas que son totalmente incomprensibles. Hay países donde hay leyes que a muchas manzanas de donde están los centros de exterminio prenatal se prohíbe ir a rezar hasta en silencio. Cuentan ahí de una señora que estaba parada en silencio y llega la policía pues a preguntarle qué está haciendo y dice pues estoy parada y así va haciendo las preguntas hasta que llegan a la pregunta ¿está rezando? Y pues la señora no va a decir que no, entonces por estar rezando termina presa. Hicieron lo mismo con un veterano de guerra y le dijeron ¿qué está haciendo? Pues está rezando. Después de muchas preguntas, pues sí, estoy rezando por mi hijo que no nació. Y es que mi hijo se le fue quitada por mi ex esposa que se molestó conmigo en esa clínica La Vida. Y también, pues, lo mismo. Pero, pues, como después vieron que se estaban topando con un veterano de guerra, quisieron como remendar, pero ya habían entrado algunos organismos donde pues estaban exigiendo este derecho a la libertad religiosa. Y bueno, la tercera cosa que nos invitan a hacer es ofrecer un sacrificio, oración o acto de penitencia a la que nos sintamos llamados a hacer hoy por esta intención. Y el paso adicional es, al examinar el ser ciudadanos fieles en el 2019, los obispos estadounidenses reafirmaron que la amenaza del aborto sigue siendo nuestra máxima prioridad. Vuelvo a repetir. Nuestra máxima prioridad. ¿Y quién habla a través de ellos? El Espíritu Santo. ¿Quién nos está hablando a través de ellos? Dios mismo. Debe ser nuestra prioridad, porque cuando escuchamos rumores de guerra, nos asustamos. ¿Por qué? Porque se acercan a nosotros. Pero cuando esa guerra ya existe desde hace muchos años, cuando esa guerra ha cobrado miles de víctimas y esas víctimas ni siquiera la suma de todas las guerras, holocaustos y todo lo que ha habido, llegan a la cifra de muertos por violencia en el vientre. Sigo leyendo. Porque ataca directamente a la vida misma, porque tiene lugar dentro del santuario de la familia y por la cantidad de vidas destruidas. Esto lo dice el arzobispo Newman de Kansas City, expresidente del Comité para las Actividades Pro Vida. Y bueno, viene también, como siempre, otra parte donde se nos evangeliza, se nos explica como maneras prácticas de ser activo en esto que nos pide, porque si leemos esta encíclica del Evangelium Vitae, nos damos cuenta que no solamente los que estamos en voluntariados pro vida somos los llamados a defender la vida, estamos llamados a esto todos los seres humanos, especialmente los católicos. Se nos pide a los católicos considerar muchas cuestiones importantes al acercarnos a las urnas, es decir, al elegir a nuestros políticos. Los obispos estadounidenses reafirmaron que la amenaza del aborto sigue, como acabo de leer, siendo nuestra máxima prioridad porque ataca directamente la vida misma, porque tiene lugar dentro del santuario de la familia por la cantidad de víctimas destruidas. Hace poco leía otra reflexión bien importante donde decía, ¿por qué Santa Isabel reconoció lo que la Virgen llevaba dentro? Porque además de ser un santuario, lo que ella llevaba en su vientre, esa luz salía hasta por sus ojos. Y recordemos que si nosotros somos templos del Espíritu Santo, esos pequeños, inocentes e indefensos son pequeñísimos templos del Espíritu Santo. ¿Y quién es más inocentes e indefensos que ellos? Y entonces no solamente irradia una mujer embarazada la luz que tiene como hija de Dios, sino la luz que lleva de esa inocencia en su vientre. Hoy que estaba en misa, en mi parroquia van los niños de la escuela en San Antonio de Padua y me encantó la homilía porque el padre empezaba a explicar cómo debemos ver en el otro a Jesús y cómo tratamos al otro, en papá, en mamá, en la maestra, en el compañero, incluso el que no nos es agradable. Entonces también estamos llamados a orar por estas personas, por estos políticos que están confundidos. Se escuchaba en otra homilía a un sacerdote exorcista que decía que cuando nosotros nos ponemos a bramar, que bramar es hablar con ira,
de los políticos, lo que estamos haciendo es darle poder al enemigo y lo que Dios espera de nosotros es la oración. Pero bueno, sigo leyendo. Dice, aunque nos advirtieron no descartar o ignorar otras graves amenazas para la vida y la dignidad humanas, como el racismo, la crisis ambiental, la pobreza, la pena de muerte, dieron prioridad a sostener y defender el derecho más fundamental de nuestros hermanos y hermanas, la vida. El aborto de manera trágica pone fin, no pone interrupción, pone fin a la vida de una persona cuando más está desamparada y más necesita la protección amorosa. Y la madre embarazada necesita nuestra protección. De hecho, en las parroquias hay programas muy lindos como Caminando con las Mamás en Necesidades. Y también hay, por ejemplo, centros pro vida que son católicos, no católicos. Aquí en Houston es Loving Choice. Y si tú tienes este llamado, pues empieza por buscar el teléfono de la diócesis o preguntar en tu parroquia para ver cuál es el lugar más cercano. Sigo leyendo. El aborto es un mal intrínseco, lo cual significa que nunca, voy a repetir, nunca está permitido ni tiene justificativo moral. Lo que hay son pretextos. Pero vuelvo a repetir, ni tiene justificativo moral, independientemente de las circunstancias o las intenciones individuales. Voy a hacer otro breve espacio aquí, que luego lo iremos desmenuzando. Pero uno de los justificaciones o pretextos para abortar es que la criatura viene especial. Y hace unos días, no es coincidencia que hoy estemos hablando de esto, porque el 21 de marzo celebramos la vida de los niños especiales con síndrome Down. Estos niños son un regalo especial que viene envuelto en un papel diferente a los demás, pero solo los padres especiales reciben estos regalos especiales. Y desgraciadamente el mundo está tan ciego que ya hay países donde no hay niños con síndrome Down. ¿Por qué? Porque los exámenes que indican que vienen así hacen que las madres vayan directamente a los centros de aborto a quitarse esos regalos tan hermosos de Dios. Ya hay países donde no hay niños con síndrome Down. Las consecuencias personales o sociales de los ataques contra la vida humana, ya sea en sus inicios o en su final, son las más graves. El atentado a la vida son las más graves porque con mayor frecuencia se producen precisamente dentro y por obra de la familia. Estamos hablando precisamente del aborto, de la eutanasia, que constitutivamente está llamada a ser, sin embargo, santuario de vida. La familia es santuario de vida, en este lugar donde una persona debe ser más amada, más atesorada y más protegida. ¿Quién debería de proteger más a esos bebés? Todos los que rodean, incluso los que están invitando a la mamá a que pues haga esta nefanda práctica. Los amigos, los padres, los hermanos, los tíos están acompañados a orar, a ayudar a estas mujeres que pasan situaciones de embarazo en vulnerabilidad. Los católicos están llamados a defender la vida humana donde sea que esté amenazada y a salir a la defensa de la dignidad humana, siempre que sea vulnerada. La enorme cantidad de vidas humanas que el aborto destruyó constituye un factor que aumenta su importancia, comenzando en 1973 con Roe versus Wade y en los casi 50 años después de que Roe, durante las cuales la Corte Suprema prohibió las leyes estatales contra el aborto, casi 64 millones de niños han encontrado la muerte. Y esta cifra, aquí están sumando los obispos, la cifra nada más de Estados Unidos, es una cifra muy paralela la que hay, pero sumando los de todo el mundo, y eso es sin contabilizar los abortos químicos. Y un incontable número sigo leyendo, número de mujeres y hombres sufren las consecuencias. El síndrome posaborto. Quieren borrarlo, pero hay muchas mujeres que quedan muertas en vida y muchos padres también. Incluso la anulación Roe versus Wade en junio del 2022, una decisión que regresó la cuestión del aborto al electorado. Muchos estados continúan sin reconocer que los niños en el vientre materno son personas que merecen protección jurídica. Las leyes federales en nuestro país, estamos aquí en Estados Unidos o en Texas, no protegen la vida de niños no nacidos y muchos dirigentes políticos en el ámbito estatal y federal trabajan activamente para aumentar el acceso al aborto. Dios tenga misericordia de ellos, porque por ejemplo en Nueva York, antes del COVID, vimos lamentablemente cómo estaban haciendo fiesta de que se despenalizara el aborto a los 9 meses.
Vuelvo a repetir, a los 9 meses. Incluso ya hay propuestas de ley para que se les pueda quitar la vida, y en muchos países, a los recién nacidos. Que realmente es lo mismo, antes o después es lo mismo. Algunos falsamente lo describen como una atención de la salud, incluso como un derecho humano fundamental. Pues la mujer queda herida con consecuencias también físicas, emocionales, espirituales, mentales. Las personas de buena voluntad con valentía deben alzarse contra este mal intrínseco, en especial cuando ocurre de forma masiva, implementado por la ley y financiado, en algunos casos por el gobierno, es decir, con nuestros impuestos. Como creyentes y ciudadanos inspirados por el Evangelio y guiados por los pastores de nuestra iglesia, debemos hacer lo posible para poner fin a la violencia en el vientre materno, para asegurar que nuestras leyes plenamente reconozcan y protejan a los niños por nacer y para apoyar a las madres y abrazar la vida. Y bueno, tengo aquí una solución que resulta muy interesante porque estamos en campaña de 40 días por la vida. Aquí tengo la imagen, a ver si bueno, no se da vuelta por aquí el iPad. Quiero platicarte que esta campaña se hace 2 veces al año. Se hace siempre en Cuaresma y en octubre, que es mes del Rosario. Y te quiero dar las cifras que son muy alentadoras. Son más de 1 millón de voluntarios. Súmate para que llegamos a 2 millones y después de los 2 vamos a 3. Así hasta que seamos todos y cada uno de los seres humanos que habitamos en este planeta y veamos el fin del aborto. Hay más de 9,207 campañas y 67 países. ¿Cómo se hace? Bueno, pues es oración y ayuno. Entonces tú puedes ofrecer silenciosamente tu rosario, tu coronilla, tu visita al Santísimo, tu misa, tu oración de contemplación, que es estar en presencia de Dios en silencio interior y exterior, ir a una vigilia pacífica. ¿Cómo? Pues pregunta en tu parroquia, es ir a los centros de exterminio prenatal a estar orando pacíficamente. ¿Qué es lo que no debes de hacer? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, tú no debes entrar a los centros, porque tú no estás yendo a buscar uno de sus servicios. No debes de pararte impidiendo que ellas pasen por el estacionamiento. Sí las puedes abordar antes o después y tampoco puedes ni siquiera poner tu pie en sus instalaciones, porque aunque resulte ilógico, puede llegar la policía y llevarte a la cárcel si tú pones un pie en su jardín. Así, un pie nada más. Y la integración comunitaria, pues es que estamos llamados todos, no solo los católicos, a unirnos en este tema. Bueno, ¿cuáles han sido los logros? Pues han sido nada más contabilizados, porque hay muchos más que no entran en esta contabilización, 2,829 bebés. Se han convertido 247 trabajadores. También hay personas que están ayudándoles a encontrar empleos dignos. Y 132 centros de exterminio prenatal. Ahora yo te platico que esto, pues, debemos verlo con los ojos de la fe, porque muchas veces no vemos los resultados en vida, pero en un país que yo viví, en Colombia, yo tengo de vivir fuera de ahí casi 18 años, no estoy muy segura. Ahí están guardados los centros de exterminio prenatal, así como en un área. Y lamentablemente, si tú pasas por ahí, parece que están ofreciéndote a ver quién es el que vende las papitas más ricas. Y pues íbamos algunas compañeras de un centro pro vida donde estábamos a rezar silenciosamente, a tirar por ahí agüita bendecida, medallitas, y vimos algunos centros que se cerraron. Así es que no te preocupes porque alguien te esté viendo. No se trata de grabarte, de que te vean en las redes. Velo hacer en silencio y el día que vayas a la presencia de Dios vas a ver todo lo que se logró con tu oración. Ahora, también es muy válido que grabes, pero ¿para qué? No para lucirte que estás regalando unos minutos a Dios, porque la obra es de Dios, sino para invitar a otros a hacerlos, para que a lo mejor si ellos ven que tú no tienes pena, que tú no tienes miedo, pues los invitas con esto a ellos. Ahora, también como en estados aquí como en Texas, que gracias a Dios han entrado leyes donde pues ya, si late el corazón, lo detecta la ciencia, ya no pueden hacer estos procedimientos y como siempre hemos repetido, el corazón comienza a latir. Aquí en la novena los obispos ponen el día 24, que es un número muy fácil de recordar porque 24 horas tiene un reloj. En la ciencia hemos encontrado el día 18, el día 21, lo de menos quiere decir que para cuando una mamá se hace su prueba de embarazo y le sale a veces todavía negativa, ya el corazón de su bebé está latiendo. Entonces ya sabes cómo proteger la vida. Entonces les decía que lo que nos están invitando en las campañas de 40 días por la vida es a rezar en las farmacias. ¿Por qué?
porque hay químicos que quitan la vida. Esas píldoras del día después, los mismos anticonceptivos hormonales tienen un efecto abortivo que es silencioso. Y la mamá algún día va a ver esos bebés que perdió, la van a recibir en el cielo, pero pues va a tener que darles una explicación, va a tener que pedir perdón si no lo hizo en vida. Y pues puedes ir cada que vas al súper, pasar, nadie tiene que verte. Por donde están todos los anticonceptivos o rezar en el estacionamiento por la conversión de los que están produciendo todos estos químicos para quitar la vida. Ahora, otra de las mentiras con las que ellos tratan de quitar el derecho a nacer es que ellos desean que las mujeres no mueran en las clínicas y para que no hagan abortos caseros. Pues es una mentira porque la mayoría de los abortos se realizan en los 3 primeros meses y lo que les hacen es darles medicamentos para que vayan y pues lo hagan solitas en casa. También queremos invitarte a una campaña por la paz, que es rezar en familia un Ave María por la vida y la familia. Podemos unirlo a las llagas de nuestro Señor para que haya paz en los pensamientos, en el corazón, en el vientre, en la familia y en el mundo. Y bueno, estuvimos también celebrando hace unos días a San José. San José, pues es el padre adoptivo de nuestro Señor y lo vemos realmente muy poquito. Se habla de él. Aquí él es un hombre de silencio. Y como hombre de silencio, yo quiero invitarte esta cuaresma, y después de la cuaresma, pues es a continuar, a cortar de raíz, a reconocer y a confesarnos de este pecado de murmuración. Porque cuántas veces en el afán de desahogarme de todo lo que hace mi marido, de todo lo que hacen mis hijos, de todo lo que hacen todas las personas que queramos decir, aquella amiga que me lastimó, lo que sea, me desahogo con mis amigas. Y lo que estoy haciendo es murmurar. Eso hay que llevarlo al confesionarlo, hay que llevarlo a la oración o con el director espiritual. Yo he notado que de verdad, cuando uno deja de hacer esto y dice solo con Dios, solo con mi director espiritual para recibir una guía, las relaciones entre las personas cambian. Entonces, imitemos a San José en ese silencio, a la Santísima Virgen en ese silencio. ¿Y qué tal si en vez de estar hablando mal de los demás, por eso que tengo tantas ganas de denunciar lo que me hizo, como si yo no le hubiera hecho nunca nada, empiezo a decir las cosas buenas que tiene? Quiero también platicarte que en estos días vi un video que está buenísimo y te invito a verlo, porque aquí tenemos en Estados Unidos la manera en que se despenaliza esto, como lavan el coquito, como decimos los mexicanos, es con pro-choice, que va sobre mi elección. Y hace un par de semanas yo veía en un producto que decía la mejor elección. Yo decía, deberíamos de hacerle reversa a esto. No es solo la mejor elección, sino cuál es la elección de Dios. Y cuando hay un embarazo inesperado, voy a leer aquí Deuteronomio 30:19. Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y la tierra. Te pongo delante vida y muerte, bendición o maldición. Escoge la vida. Escoge la vida, mujer. Tú que estás pasando por un embarazo en crisis, escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Cuando quitamos la vida a un ser humano, cortamos toda una generación y muchas generaciones que no van a poder nacer. Y bueno, les estaba platicando de pues esta frase que es pro-choice, y salió un video muy bueno que en realidad es una sátira que dice pro-choice, pero de hombres. Búsquenlo, está en inglés, pero tiene subtítulos en español. Y entonces dice que realmente lo que están haciendo ellas están haciéndoles su trabajo para que ellos utilicen a la mujer como objeto, ellos no tengan que responsabilizarse de las consecuencias y ellos puedan tener pues esos bebés que ellos sí les gustan, como un auto nuevo, puedan estar pues relajados con sus pasatiempos en vez de estar trabajando para mantener esos hijos que engendran, y pues puedan seguir disfrutando, en pocas palabras, usando a la mujer como objetos de satisfacción sexual. Y bueno, también si nosotros nos paramos un poquito a ver qué es lo que nuestro Señor nos quiere decir hoy, podemos leer en Isaías 49, un pedacito de la lectura de hoy. Dice, ¿puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso.
Y bueno, dicen que el amor de Dios Padre al que más se parece es al amor de la madre. Y qué mejor ejemplo que nuestra Santísima Madre. Pero cuando una madre pasa por una circunstancia difícil y termina lamentablemente por la falsa fuerza que le ofrece el mundo, se olvida de su hijo y le quita la vida, nuestro Señor nos dice, nunca, nunca, nunca yo me voy a olvidar de ti. Y si tú fuiste producto de un embarazo no deseado, a lo mejor en ti está todavía esa herida de rechazo. Llévala a la oración y pide a nuestro Señor que te sane, porque siempre, así hayas sido producto de una violación, eres producto del amor de Dios. Ahorita vamos a seguir hablando de esos pretextos que hay, pero hay una modelo guapísima, ojalá la busques en las redes, Valerie Gato, con unos ojos divinos, color esmeralda, y ella es producto de la violación. Digo, y aunque fuera una mujer que no fuera nada agraciada físicamente, ella tiene derecho a nacer igual que tú y que yo. Ahora leemos también en la lectura del día de hoy, en el Salmo 144, y están llenas de amor todas sus obras. Es decir, ese bebé especial, fruto de la violación, del pretexto que tú quieras, es una obra de Dios. Y en la obra de Dios está la huella de Dios. Está el amor de Dios. Y tengo por acá también de Nuevo Testamento en Juan 5, dice, el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Porque no honra al Hijo, porque el que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no será condenado en juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Y bueno, yo quería quería desmenuzar un poco esta palabra porque estamos en tiempo de Cuaresma. Y Jesús entregó libremente, su elección fue libre, su elección fue la vida, su vida por amor a mí. Nuestro título del programa de hoy es Del vientre al cielo. ¿Qué fue lo que Él hizo? Abrirme las puertas del cielo, porque yo nací, fui creado con amor para aquí en vida decidir dónde quiero pasar la eternidad. Él vino aquí a enseñarme a amar, a abrirme la puerta del cielo para que yo termine ¿dónde? En el lugar más hermoso que existe. Pero hay una diferencia muy grande cuando somos nosotros los seres humanos con nuestra indiferencia, dejemos de estar pensando en el político, de estar pensando en el médico, en la mamá, cuando con mi omisión hago que no uno, sino muchos de niños, cientos, miles, millones, pasen del vientre al cielo porque no hubo nadie que los acogiera en su corazón. Es momento de despertar porque esta guerra en el vientre va a tener consecuencias en todos y cada uno de nosotros. Si nosotros nos vamos a Génesis, por ahí para que se aprendan muy fácil, los versículos son, si no recuerdo, ahorita lo busco, pero creo que es 9 al 11, donde viene, bueno, ahí está muy, muy bien plasmada, donde sucede el primer fratricidio, donde Caín le quita la vida a Abel y le dice, ¿acaso cuando nuestro Creador le pide cuentas de la vida, le dice, ¿acaso yo soy guardián de mi hermano? Pues sí, tú y yo somos guardianes de nuestros hermanos. Y luego viene la consecuencia, donde le dice que la sangre tragada, que ha tragado la tierra, pide justicia al cielo. ¿Y cuánta sangre con nuestra indiferencia hemos hecho tragar a la tierra? Dios es amor, pero es también justicia. Y bueno, estábamos hablando también de San José. ¿Cuántas veces, como les decía, en nuestro pecado de murmuración nos quejamos de que nuestro esposo no es un San José? Y habría que preguntarnos si nosotros somos como la Santísima Virgen María, porque nosotros deberíamos de tener puesta nuestra mirada en nuestras faltas.
Sí, en nuestras faltas, no en las de Él. Si vamos a ir a platicar en el café, pues platiquemos de todo lo que nosotros hacemos mal. Y ahora yo no me canso de repetir. Pues veíamos Pedro como pues negó a nuestro Señor, cómo era de imprudente. Veíamos un San Pablo que pues era, no con sus manos ejecutaba, pero sí pues era de los que ayudaba a que se mataran, a que le quitaran la vida a los cristianos. Pero cómo tuvieron un proceso al conocer el amor, al conocer, pues San Pedro sí en persona, pero San Pablo no. Al conocerlo, se transformaron, se cristificaron y nada más al pasar y a la sombra de ellos, cuánta gente sanaba. Entonces, si nuestro esposo, si nuestros hijos, que son nuestro prójimo más cercano, del que más responsabilidad tenemos, no está cuando menos nuestro esposo más sano de cuando Dios nos lo entregó en el altar y no está más santo, pues a lo mejor es que no ha visto a Cristo y no lo ha conocido. Y a lo mejor como yo sí oigo Radio María, yo sí voy a misa, yo sí me confieso, yo sí rezo el rosario, yo sí rezo la coronilla, yo sí voy a los retiros, me creo más santa que Él. Y a lo mejor es Él que me tiene mucha paciencia y no se trata de cuántas cosas cumplo, sino realmente todo eso que escucho lo hago vida y si estoy haciendo la voluntad de Dios, a lo mejor la voluntad de Dios no es que vaya a ese retiro, sino que pase el fin de semana con mi esposo y que lo atienda como debe de ser. Y bueno, estábamos en el tema de San José y de los jóvenes. ¿Cómo estoy educando a mis hijos? Los estoy educando para que vivan en castidad, porque no se trata nada más de la niña, se trata también del niño. Y se trata de hablar estos temas desde pequeños, lo que es la virtud de la pureza. Porque para que una jovencita aborte, también hay un jovencito que la embarazó. Y a veces nada más estoy educando a mi hija. Y mi hijo pues muy machito mientras más mujeres tiene. Pero no se trata de mi hija la que sea mancillada. Y la mayoría de las mujeres que terminan buscando un embarazo es porque fueron abandonadas. Y también esta cultura de muerte le ha arrancado, ¿sí?, ese derecho al padre también de decidir la vida de su hijo, de proteger la vida de su hijo. Cuando en un centro provida acude, que raras veces van los caballeros, y se le dice, pero ¿qué es lo que tú quieres? Tú también tienes derecho a velar por la vida de ese hijo. Se asombran porque ya la cultura de la muerte les ha arrebatado ese derecho. Entonces, hablemos de esto con nuestros hijos. Yo quisiera invitarte, como te decía, a que veas este video que se llama Pro-Choice Men. Ay, espérame. Porque quisiera leerte un poquito, si es que lo logramos abrir aquí. Todo este lenguaje que va diciendo, porque nos va desnudando lo que es una verdad. Dice, este es un momento histórico. El derecho al aborto está siendo atacado en Estados Unidos y es importante que levantemos nuestras voces. Porque el derecho al aborto es un derecho a decidir de los hombres. Yo merezco ser libre de toda responsabilidad de cualquier chica a la que yo deje embarazada. Yo merezco poder disfrutar del sexo sin compromiso, maternidad o paternidad. Es ridículo pensar que solo porque soy el padre se espera que sea el papá. Su cuerpo es su decisión, entonces a mí no me pidan nada. Mira, yo soy un hombre bondadoso. Si yo embarazo a una chica y después la dejo, pues no querría dejarla sola con el niño. Especialmente si corriese tras mí para que le pague. Yo no merezco ser atado por niños a una mujer. Así cuando ella envejezca, pues podré irme con una modelo más joven. Muchachos, estamos olvidando que el aborto se trata principalmente de la libertad sexual del hombre. El deseo sexual de la mujer está mucho más ligado al compromiso y a la procreación que el hombre. Por eso es que la sexualidad de la mujer a veces nos da miedo. Las mujeres deben someterse a esta visión. Tenemos que hacer que las mujeres, cuando queden embarazadas, accedan a esto. A mí no me interesan las madres, bueno, menos la mía, porque es la que paga mis cuentas. Sí, el aborto debía ser tenido, porque así no tengo que trabajar. Mi novia pues puede realizar su sueño, que es trabajar 60 horas semanales pues para pagarme, para que yo pueda ser un comediante, un influencer. ¿Y por qué voy a necesitar yo cuidar de ella o de su niño? Eso es tarea del gobierno. Es el rol del gobierno hacer sustentable mi vida de irresponsabilidad. El aborto ayuda a que yo me mantenga en forma. Sí, claro. Si yo hubiera tenido que cuidar de mi hijo, nunca habría podido comprarme su vehículo, ¿verdad? Dice, ese vehículo es mi bebé. El aborto mata a un ser humano,
Pero mi derecho a dejar a una chica embarazada y después dejarla, pues pesa más que ese derecho a la vida de ese niño. Las mujeres necesitan el aborto porque los hombres lo merecen y yo merezco el derecho al aborto de una mujer. Dice, el aborto no se trata realmente de lo que quieren las mujeres y nunca ha sido así. El aborto se trata de los hombres, hombres pro aborto. Así que chicas, muchas gracias por marchar, porque nos están realmente marchando por nosotros. Nosotros no tenemos que salir a marchar. Gracias por ser obedientes, sumisas y querer lo que nosotros. Este es un derecho pro-choice, pro-aborto de los hombres. Y bueno, pues salen unos jóvenes muy atléticos, muy guapos, y pues tienen toda la razón. Solo que a veces creemos que es a la mujer quien se ayuda y no se ayuda ni a la mujer ni al hombre. Otra de las formas en las que nosotros podemos ayudar a que esto cese, pues como les decía, es la educación. Y la educación implica, desde que un niño es pequeño, una niña es pequeña, es hacerse responsable de sus decisiones. Porque, ¿qué es lo que pasa? Alguien que, pues porque los medios lo educaron, por la razón que sea, pues tienen un abrazo que correspondía a un regalo de bodas que se abriera después de recibir el sacramento y después de eso ocurre un embarazo. En vez de hacerse responsables manteniendo al niño, si hay amor, pues acudiendo al sacramento del matrimonio, la elección más cómoda para deshacerme de esto, pues es quitarle la vida a un inocente. Y hoy quisiera compartir contigo algunos de los pretextos más conocidos o más que a veces, aunque somos católicos, a veces aunque somos pro vida, pues llegan a, vamos a decir entre comillas, a tocar nuestro corazón porque lo que realmente toca es una falsa misericordia. Y uno de ellos, que es con el que comenzamos, es bien especial, pobrecito, que no sufra. Yo recuerdo que una de las cosas que más me llamó la atención de las hermanas de la caridad, que ellas pues están en los lugares más pobres, atienden en algunos centros solo enfermos de SIDA y en otros, además de los pobres, acompañan a las mujeres que pasan por un embarazo en desamparo, les dan albergue y si ellas llegaran a querer dar su hijo en adopción, ellas se encargan de todo el trámite legal y tienen niñas especiales. Y nada más hermoso que mientras las madres están realizando todas sus tareas, ir a la capilla y ver que ellas solitas están rezando el rosario. Esas son las almas que están sosteniendo al mundo. Yo no sé si tú nunca has tenido la dicha de tener una persona especial en familia. Yo tengo un primo que lo adoro con todo mi corazón. Y él le hizo falta oxígeno al nacer. Es un niño especial, pero especial en todo el sentido de la palabra, que ha venido a alegrar nuestra vida. Son niños que ahorita ya va llegando a los 40 años, no pierden su inocencia. Yo digo que son como niños eternos, niños inocentes, niños puros. Y voy a desmenuzarte algunos, espero alcanzar todos los pretextos más fuertes con casos que yo me he topado en la vida real y seguramente ya los he platicado porque a veces como que los que son más emblemáticos, aunque hayan habido varios sobre niños especiales, platico el que es como más fuerte. Algunas veces llegó a este centro una jovencita que tenía un hijo especial, voy a inventar la edad, a lo mejor de 5 años, se le había muerto y tenía otro de 4 y medio y estaba embarazada. Y su esposo la había dejado porque ella daba hijos malos. Malos se refería a hijos con hidrocefalia. Entonces, como cuando nosotros atendemos casos, lo único que hacemos es regalarle tiempo a Dios porque la obra es de Él y el Espíritu Santo habla por esta y por cualquier boca pecadora que le regale un poco de tiempo. Yo sin tener el menor conocimiento médico le dije, bueno, ¿y qué tal si tu criatura se muere a los 5 años? ¿Y qué tal que esa que llevas en tu vientre es niña y nace sana? Pues así sucedió. Recuerdo también, pues han habido otros casos donde, pues yo les he dicho, esto lo sabemos científicamente, hay una diferencia enorme entre que tú le quites la vida y que la naturaleza misma, pues se lo lleve en el momento que Dios lo quiere en el cielo, porque muchas veces estos niños que vienen especiales mueren en el vientre o se van al cielo de muy pequeñitos y así pasa. De hecho, yo tengo un bebecito, mi cuarto hijo, que hubiera nacido el día de la misericordia
Él falleció exactamente el día que cumplía 12 semanas y él se veía que venía especial. Gracias a Dios me lo entregaron, le pude dar cristiana sepultura y mi suegro, que en paz descanse, que era médico, yo se lo mostré a mi hijo, sí, él venía especial. ¿Cuántas otras veces las pruebas salen falsas? Yo he leído casos, por ejemplo, le dicen a una madre que pues su hijo viene con 4 piernas y 4 brazos y resulta que son 2 sacerdotes. Hay otro caso también de otra modelo, no quiero equivocarme, pero creo que la puedes buscar, casi estoy segura que es 1995 y es Italia, que le dijeron a la mamá que la abortara porque venía bien deforme. Imagínense lo deforme que venía, que pues era una Miss Universo. Otro de los pretextos tan fuertes es, y que nos toca tanto el corazón, y a lo mejor es el más fuerte, es el de violación. Y bueno, ya te conté dónde puedes encontrar en internet facilito a Valerie Gatto con doble T. Esta guapísima modelo y que de hecho en mis redes yo la tengo hoy en la foto. Ahí en Facebook está María Elena Alfaro y ahí sale. Y recuerdo el primer caso que yo atendí fue en Colombia. Era una jovencita que ella, yo no sé cómo, ¿verdad? Por obra del Espíritu Santo llegó ahí, pero lo que quería ayuda para suicidarse porque estaba siendo violada frecuentemente por el padrastro. Nota, siempre los violadores son gente muy cercana y muy, muy, muy frecuentemente es el padrastro o hasta pues personas muy cercanas. Y esta niña tenía un hijo producto de esas violaciones. Era lo único que ella la mantenía viva, esa alegría. Les digo que yo con mis manos, y yo creo que con una sola, en más de 20 años atendiendo casos, me he topado con casos de violación. Y también he platicado por aquí el de una jovencita que un día, la mayoría han sido, les ponen algún químico, es el primo, es el compañero de trabajo, es el compañero de la escuela, es el amigo de los amigos. Y una de ellas, un día pasé, yo tenía su email y lo pasé a un grupo y me dijo, yo soy esa de la que usted está platicando, quiero platicarle que finalmente me casé con mi novio, adoptó mi bebé y somos muy felices. También les cuento que estos casos, es más, recuerdo otra también que era luchadora. Dices que si lo hubiera hecho en mis 5 sentidos, 2, una era creo que de karate y otra era, no sé, otra de esas artes, perdón, de esos deportes entre comillas, y estas mujeres más fácilmente, cuando conocen lo que es la vida, deciden tener a su bebé y no solo no darlo en adopción, sino quedarse con ellas. Y estas mujeres terminan felices con un hijo en brazos. También la ciencia nos dice, pregunten a un médico, investiguen, que el cuerpo humano está hecho tan perfecto que el mismo trauma hace que el útero se cierre, que el moco cervical se haga denso para dificultar el embarazo. Entonces, en los casos que Dios lo permite, como leemos en Romanos 8:28, todo mal. Yo lo pongo me gusta más explicarlo con Santo Tomás Moro, que dice, nada puede pasarme que Dios no quiera y todo lo que me suceda, por más malo que parezca, es en realidad lo mejor. Yo le cambiaría por permite, porque Dios no quiere una violación. Y siempre hay un bien oculto. Y esos bebés no es como los plantean, que se va a parecer al abusador, al violador, y no es así. Son criaturas que vienen a alegrar a la mamá. Y también lo dicen los psicólogos, investiguen, pero el mismo momento de dar a luz sana mucho la violación. Y ahora, si nos vamos a síndrome posaborto, es más difícil sanar cuando yo quité la vida, cuando yo fui la agresora, por no ponerle una palabra más fuerte, que cuando a mí me agredieron. Entonces el hijo viene a ayudar a sanar. Y también pues existe la opción de la adopción, ¿verdad? Ahora nos iríamos con otro de los pretextos, pues es tan pobre. Es que el problema no es la pobreza, el problema es la injusta distribución de la riqueza. Entonces habríamos que preguntarnos si tú y yo estamos siendo justas con los salarios que damos a los demás, si estamos ayudando a los que menos tienen, porque el problema no es, nosotros no somos jueces para decirle a una persona con menos recursos cuántos hijos tener. Eso es una decisión entre esposo, esposa y Dios.
y no es algo que corresponde a los gobiernos. Ahora, otro de los pretextos para que no mueran en las clínicas, pues yo ya les expliqué que realmente lo que ellas hacen en la mayoría de los casos es darles químicos y mandarlas a sus casas para que tengan allá sus abortos caseros. ¿Qué es lo que sucede? Que el síndrome posaborto les llega más rápido, porque ellos ven esa criatura en el excusado y cada que estén entrando al baño van a recordar eso, su subconsciente va a estar ahí. Entonces las mujeres están volviendo pues más muertas en vidas más rápidamente, gracias a estas nuevas tecnologías. Otra de las cosas es, ¿cómo podríamos explicar esto? Pues bueno, es tan sencillo como decir, pues bueno, para que ahora las víctimas de los delincuentes pues no mueran tan terriblemente, vamos ahora de nuestros impuestos a usar tecnología y pues a darles a todos estos delincuentes armas más sofisticadas para cuando quieran quitarle la vida a una persona por robarla, por la causa que sea, pues muera sin dolor. Esos serían, pues según ellos, actos de compasión muy buenos, ¿verdad? Pero en realidad eso no tiene nada de compasión. Recordemos que así como estábamos hablando que Jesús muere libremente para darnos la vida, ¿qué hay detrás de un aborto? Pues obviamente que está todas las causales que, vamos a decir de alguna manera, la palabra no es justifica, nos sirven para comprender a la mujer. Toda la cultura de muerte que ella ha vivido, que no es la misma en la que nacimos tú y yo. Se le ha hablado nada más de las opciones de muerte, como si fuera lo único que existe para ella y como si fuera una ayuda, entre comillas, porque no es ayuda. Y otra de las cosas que pasa es que ¿dónde estamos tú y yo cuando escuchamos eso? Para dar un buen consejo, para orar. Porque yo las jovencitas que he logrado ver que llegan a centros de ayuda, siempre, siempre, siempre hay alguien en la familia que ora. ¿Cuántas de esas otras llegan a esos lugares porque no hay nadie que ore por ellas? Y no se trata nada más de orar por los que tenemos cerca, que nuestras oraciones lleguen hasta todas esas almitas que viven lejos. Porque ¿cuántas almas se están perdiendo porque tú y yo no oramos por ellas? ¿Cuántos médicos se habrán perdido porque tú y yo no oramos por ellos? ¿Cuántos políticos se han perdido porque tú y yo no oramos por ellos? Porque solamente estamos preocupados por la economía, por lo que sí me daña. Y no estamos preocupados por sus almas. Y el que ama al pastor, ama a las ovejas. Y no hay nada, nada, nada que le duela más al dulce Jesús que un alma que se pierde. Y si yo tengo odio contra los médicos, contra los políticos, contra las que abortan, entonces en mi corazón no está habitando Dios, porque lo que yo tengo que sentir es compasión por ellos. Y tengo que pensar que si yo no he abortado es por gracia de Dios, porque a lo mejor en mi casa hubo una educación, porque a lo mejor fui instruido en una escuela católica, porque a lo mejor yo no pasé por esa pobreza, porque a lo mejor supe vivir la castidad, o a lo mejor no la viví, pero por gracia de Dios no quedé embarazada, o por cuántas otras razones. Recordemos que si no hemos cometido aquellos pecados de los que seguramente nos admiramos, es porque no hemos estado en la oportunidad de pecar, porque a lo mejor si yo soy de esas personas que, sobre todo por ejemplo en los países latinos, para evitar una multa que me gané justamente al pasarme un alto, al excederme de velocidad, le doy una mordida al tránsito, pues, ¿qué será de mí cuando esté en tentaciones más grandes, verdad? Para evitar castigos o para decir, bueno, pues estoy ganando más haciendo trampa para pues ganar algo más. Y bueno, estoy viendo que se nos acaba el tiempo, más bien ya se nos acabó, no me había dado cuenta. Vamos a cerrar con una pregunta, y es, ¿qué estoy haciendo para que todas las almas vayan del vientre al cielo pero santas? ¿O qué estoy dejando de hacer para que no puedan vivir los años que Dios tenía destinados para ellos para cumplir esas misiones? Y bueno, vamos a pedirle, pues muy brevemente a Dios, porque ya me robé unos minutos, que nos regale sus 5 sentidos para ver, oler, hablar, callar, comer, ayunar, escuchar, sentir como Él. Que nos dé sus pensamientos para pensar como Él, sus manos para hacer su trabajo, sus pies para seguir sus caminos, que nos dé la gracia de hacer siempre su voluntad y sobre todo nos dé su corazón para amar. Y nos vemos la próxima semana. Que tengas una semana llena de amor.